Buenas tardes y bienvenidos a todos a la Illustratalk Infografía que realizamos junto a Román García. Román García es profesor de la Academia de Ilustraciencia. Yo soy Miquel Veda Crespo, coordinador de la Academia y del proyecto Ilustraciencia. Esta tarde lo que queremos explicaros es pues en qué está este nuevo curso que hemos creado, que es Ilustra Infografía, pues explicaros un poco de qué va a ir el curso y explicar también la importancia que tiene la infografía para la ilustración científica. Cuando quieras, Román, voy mirando el chat a ver si tenemos alguna pregunta y si te parece haces primero la introducción y después abrimos turno de preguntas. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y nada, vamos a empezar. Yo soy Román García Mora, soy biólogo, ilustrador científico y además me dedico al campo de la infografía. Quizá algunos ya me conozcáis del trabajo que hago en el Jardín Botánico de Madrid, preparando láminas de botánica para el proyecto Flora Ibérica que terminamos el pasado mes de agosto. Y ahora estamos trabajando en diferentes monografías de varios investigadores del centro, pues por ejemplo esta del género Dripetes con Alejandro Quintanar. En el curso del que hablaba Miquel antes, que ya estoy dando en la Academia de Ilustraciencia, es el curso de Ilustrobotánica. La semana pasada terminamos la última edición, la cuarta edición ya. Pero además de trabajar en ilustración botánica, también he hecho muchos trabajos relacionados con la paleoilustración. Y normalmente en paleoilustración siempre los dinosaurios copan mucho de este espacio. Lógicamente porque atraen mucho a mucho público, incluido el público infantil, pero no son los únicos grupos que se pueden ilustrar dentro de la paleoilustración y también podemos hacer otro tipo de taxones como diferentes taxones de evolución humana o de otro tipo de organismos fósiles. En general, todos estos trabajos lo que buscamos es contar una historia a través de imágenes. Lo que ocurre es que en nuestro caso, como ilustradores científicos, los elementos de esas historias están basados en información científica. A mí me gusta mucho esta cita de Fernando Batista, que era el antiguo editor de gráficos de la revista National Geographic, para definir el trabajo que él hacía. Él decía, mi trabajo consiste en crear imágenes para contar lo que no se puede transmitir con un texto o una fotografía únicamente. Es decir, todo aquello que necesitemos contar con otro medio diferente al texto o a la fotografía, pues es a lo que a él le gustaba dedicarse. Y yo un poco me siento identificado con esa visión del trabajo, ¿no? De nuestro trabajo. Lo que queremos contaros hoy y lo que queremos contar en el curso de Ilustra Infografía es este medio de comunicación tan particular que es la infografía, que lo que te permite es incluir una cantidad muy grande de información en un espacio determinado, aunque sea muy pequeño. En este caso es un ejemplo de la revista Quo, en donde pues, en una doble página podemos contar las diferentes técnicas de desextinción que se están trabajando con organismos ya extinguidos. O este otro ejemplo de abejas nativas de Centroamérica. En una doble página de la revista o del formato que sea, vamos a incluir un montón de información. Ahora veremos que la clave de esto es que esta información la estamos mostrando no solo de manera visual, sino también de una manera ordenada. Y otro ejemplo, pues también de la misma revista, sobre el lobo de México. Temas muy interesantes que se pueden acercar al público general mediante este medio de comunicación que es la infografía. Y bueno, otro ejemplo más de volcanes también de México. Como veis, mucho de mi trabajo tiene que ver con México porque fueron los primeros que empezaron a confiar en mí para hacer este tipo de proyectos. Una de las claves para ver la importancia que tiene la infografía es que la imagen es la forma más poderosa de comunicar. Además, es un lenguaje universal, de manera que cualquier persona, sin importar de dónde venga, cuál sea su lenguaje o los conocimientos previos que tenga, pues va a poder entender lo que le estamos mostrando si lo hacemos mediante imágenes. Y esto es algo que ya se conocía desde la antigüedad. Todos estos monumentos y todo este patrimonio histórico, pues usa ese mismo medio de lenguaje, el medio de lenguaje visual. De manera que incluso para un público que en ese momento podía ser analfabeto, no sabía leer, pues podías contarle historias a través de esas imágenes. Con imágenes, además, podemos transmitir una cantidad de información mucho más grande que, por ejemplo, con un texto. Pero además es una forma de contar muchísima información de una vez si la combinamos con otros medios
de comunicación, como por ejemplo el propio texto o también gráficos. La idea que tenemos de infografía, o al menos la que yo tengo y la que voy a contaros en el curso, es este tipo de composiciones, en donde, como ya veremos, combinamos muchos elementos diferentes de comunicación para transmitir esa historia que queremos contar. Además, gracias a esas composiciones, lo que podemos hacer es guiar la experiencia del receptor de ese mensaje a través de cómo lo diseñamos. Es decir, vamos a ordenar la información mediante un sistema de jerarquía que nos va a permitir añadir capas de información diferentes sin que eso sea un barullo. Como digo, toda esa experiencia que yo he tenido trabajando en estos proyectos es la que yo quiero transmitiros en este curso de infografía que lanzamos dentro de un mes. Además, el hecho de haber empezado a trabajar con ese lenguaje y ese medio de comunicación que os quiero transmitir en el curso me ha permitido pues adentrarme en otros campos de estudio diferentes a mi formación académica. Por ejemplo, yo no estudié jamás historia del arte ni historia, pero gracias a manejar ese medio de comunicación de las infografías he podido adentrarme en mundos tan interesantes como el de la historia, la reconstrucción del patrimonio, como este ejemplo de una iglesia románica de Palencia, de San Martín de Tours en Fromista, o aparatos, máquinas científicas de las primeras que se crearon, como este ejemplo del astrolabio. Y bueno, hacer cosas tan chulas como esta, que más parece de un videojuego de Call of Duty o algo así, pero que bueno, se trata de una escena muy precisa de una batalla de la Segunda Guerra Mundial en donde cada elemento, como veremos más adelante, está muy medido. No es una escena simplemente por gusto, sino que todo tiene una explicación y una información por detrás. Bien, ¿cuál va a ser la estructura del curso? Pues como en todos los cursos de la Academia de Ilustraciencia, van a ser 5 sesiones online que se dan en directo, pero que se queda grabado y queda disponible en el campus durante la duración del curso, que son de 8 semanas. Después de cada sesión, lo que os propongo es un ejercicio práctico, pues para poner en práctica lo que hemos aprendido en esa sesión. Y además vamos a hacer un proyecto final, que en este caso lo vamos a plantear como si fuese un encargo de una infografía por un cliente real, ¿de acuerdo? Ese proyecto final, además, como siempre, se va a publicar en la web de Ilustraciencia, de manera que además de tener una obra que puede servir para incorporar a vuestro portfolio, pues le vamos a dar visibilidad desde la web de Ilustraciencia. ¿Qué vamos a ver en la primera sesión? Pues en la primera sesión lo que vamos a ver es qué es esto de una infografía, porque hay un poco de confusión en torno a los conceptos de qué es una infografía, qué es un diagrama y a qué nos estamos refiriendo. Veremos lo que es un diagrama, lo que es un mapa conceptual, que es este tipo de ilustración, en donde vamos a intentar representar de forma visual una serie de ideas abstractas. Pero también la infografía muchas veces se entiende como este tipo de visualización de arquitectura, ¿de acuerdo? Es uno de los términos que se confunde con lo que queremos contar en el curso. O a veces simplemente se da por hecho que una infografía es una imagen que se ha generado por ordenador, como este ejemplo, modelado en 3D, pero vamos a ver nosotros, bueno, y también, perdonadme que se me olvidaba porque le trabajo menos, me da mucha grima, que el tema de los datos, que es visualizar de manera gráfica una serie de datos numéricos, ¿de acuerdo? Como tiene que ver con las matemáticas, siempre tiendo a olvidarme de esta parte. Como os decía, lo que yo quiero transmitiros en este curso es hacer una infografía de este tipo, que, volviendo un poco al tema de los conceptos, hay quien lo llama infografía diagramática, porque está basada en imágenes y en contar una historia desde este punto de vista, combinando una serie de elementos. Para mí, lo que es una infografía es una combinación de imágenes, gráficos y texto, como os digo siempre, para comunicar una información. Si no tenemos una información que comunicar, estamos hablando de otra cosa diferente. Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta que nos permite comunicar una gran cantidad de información de manera ordenada y atractiva. Yo digo que es ordenada porque vamos a usar una cosa que vamos a estar repitiendo mucho durante el curso, que es esto de usar una estructura jerárquica. Y además es atractiva porque estamos utilizando imágenes y esto siempre da un valor añadido a este tipo de proyectos. ¿Qué es esto de la jerarquía visual? Que, como digo, es una cosa que vamos a estar hablando de ella durante todo el curso. Se trata de ordenar la información en diferentes capas utilizando elementos visuales. Por ejemplo, yo tendría una imagen principal mucho más detallada, a color, con todas las texturas, y luego imágenes secundarias que van sucesivamente perdiendo
detalle. De manera que en una jerarquía visual la imagen principal tiene mucha más importancia que una imagen secundaria y, por supuesto, que un gráfico sencillo de este tipo. Lo que nos permite esa jerarquía visual es generar capas de información, de manera que vamos a contar cosas diferentes con diferente nivel de detalle. Tendríamos una imagen principal, volviendo a esta imagen de la iglesia románica, con todo el detalle de texturas y viendo ese corte de cómo es la disposición del interior. Y no tendría sentido que volviésemos a contar todo ese nivel de detalle para explicar esta cronología de cómo fue construyéndose en diferentes fases y añadidos que se hicieron arquitectónicos a esta iglesia. En realidad sería perjudicial ponerle todo este detalle a este tipo de ilustraciones, porque así estamos ordenando mucho más la información. Y si además contamos las dos cosas en un mismo espacio, contar esto con mucho nivel de detalle solaparía con esta imagen principal y todo sería un caos. De ahí la idea de generar una jerarquía visual que ordene toda esa información que estamos mostrando. Además de elementos visuales, en una infografía tenemos que contar con elementos gráficos, no solamente con gráficos, sino también con texto y otros elementos de diseño, que también tenemos que aprender a construir una jerarquía con ellos. Bien, en la sesión 2 y en la sesión 3 lo que vamos a ver es, bueno, qué elementos visuales podemos generar, porque ya que nosotros somos ilustradores, nuestra función principal en un proyecto de infografía va a ser el de crear todos esos elementos visuales que vistan esa infografía. Y yo he hecho una pequeña separación entre los elementos visuales de un orden jerárquico inferior, que yo llamo gráficos, aunque ahora veremos que hay más elementos diferentes, y lo que sería la imagen principal de nuestra infografía. Que estos elementos que vamos a ver en la segunda sesión sean de un nivel inferior de jerarquía no significa que sean menos relevantes. De hecho, en este tipo de gráficos podemos incorporar una gran cantidad de información. Y muchos de ellos van a llevar tanto trabajo como las imágenes más detalladas que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿De qué vamos a hablar en esta sesión? Vamos a hablar de nuevo de esos mapas conceptuales, esquemas y diagramas. Por supuesto, vamos a hablar de cartografía, que es un elemento clásico en muchas infografías. Vamos a hablar de esquemas ortográficos, en donde pues, simplificamos la representación de un determinado objeto simplemente utilizando una vista normal, de diferente tipo en función de lo que necesitemos. Y como os decía, también vamos a ver ese tema de la visualización de datos, en donde vamos a dar una forma visual a datos concretos. Aquí, por ejemplo, convertimos el tamaño de los diferentes hallazgos de saurópodos que se han hecho en Argentina, en lugar de simplemente utilizar el número, utilizamos una pequeña guía visual para mostrar el tamaño de esos animales que se han ido descubriendo, esos fósiles. Como esto, como digo, es algo que puede ser muy complejo y puede ser un poco, se nos puede escapar desde el punto de vista de nosotros como ilustradores, lo que os ofreceré en el curso será una serie de plantillas y otros recursos que faciliten la creación de este tipo de visualizaciones de datos. Y lo que os decía, cuando yo hablo de gráficos, me refiero simplemente a elementos de inferior jerarquía en esa escala de jerarquía visual. Por ejemplo, esto es un trabajo que está hecho con una técnica casi de boceto, ¿verdad? Aunque sea un trabajo digital, da el aspecto de ser un dibujo a lápiz. Pues bueno, algo tan sencillo como esto va a tener mucha menor jerarquía visual que otros elementos que vamos a ver más adelante. O incluso algo como esto, donde tenemos una ilustración que no es flat del todo, pero es bastante plana. Esto nos puede servir para contar, por ejemplo, en este caso era para contar las fases del cortejo de estas grullas coronadas, pues en lugar de hacer una ilustración compleja con todas las texturas de estas aves, pues únicamente usamos manchas de color plano para contar las diferentes posturas del animal. Esto va a ser mucho más bajo en el nivel de jerarquía que si hacemos una ilustración compleja de esta ave, por ejemplo. Y nos va a servir para, de nuevo, generar esas capas diferentes de información. Entonces, en la sesión 3, lo que vamos a ver serían esos elementos visuales que van a ser los protagonistas de nuestras infografías, es decir, los elementos principales de la composición. ¿De acuerdo? La idea es que esos elementos que vamos a colocar como protagonistas de nuestra infografía estén muy cargados de información. Y hay que poner el énfasis en que esas ilustraciones que estamos creando constituyen algo que no se puede alcanzar con la fotografía, por ejemplo, para justificar que usemos una ilustración. Es decir, una ilustración va a justificarse cuando no la podemos sustituir por una fotografía. Por ejemplo, esta ilustración de
una araña, de esta tarántula, que realicé para una aplicación para iPad. Pues sí, estaba bien como ejercicio de ilustración fotorrealista, pero realmente aporta poco valor añadido en comparación con una fotografía de este mismo animal. Aunque sí es verdad que podemos hacer ejercicios de síntesis de determinadas cosas y colocar exactamente al animal en nuestra pose, para una infografía necesitamos dar un paso más. Como por ejemplo, hacer este ejercicio de crear ilustraciones anidadas. Es decir, donde tenemos una imagen combinada con otra, y aquí ya veis que dentro de esta misma ilustración ya tenemos una jerarquía, con un elemento en color y otro en blanco y negro. Este tipo de imágenes anidadas o ilustraciones anidadas nos permiten incorporar de nuevo lo que estamos hablando todo el rato, una cantidad de información grande en una misma ilustración. Y es algo que seguramente que habréis visto en otros medios de comunicación diferentes, como por ejemplo los pósters de películas. Aquí de qué se trata, de contar en una sola imagen quién son los protagonistas de esta película y contarte un poquito de qué va a ir esa película con alguna escena. Un lenguaje muy parecido al que podemos utilizar para contar otro tipo de mensaje. Aunque utilicemos una ilustración sencilla como esta, es decir, sin más elementos, hay que tener en cuenta que en una ilustración de este tipo podemos incluir un montón de información, como por ejemplo en este caso, qué tipo de ropa llevaba la gente en esta época, en el siglo de oro, y un poco contar con su actitud y su pose qué es lo que está haciendo, por ejemplo, este taur haciendo trampas aquí con las cartas, guardándose cartas ahí en el fajín. O este falso mendigo, pues contando un poco cómo era el tipo de elementos que utilizaban estos pícaros del siglo de oro, pues para desarrollar su actividad. Es decir, aunque sea una ilustración, es una ilustración que está muy cargada de información. O volvemos a la escena que os hablaba antes, del asalto de Berlín. Aunque esto parezca simplemente un par de tanques y una serie de balas trazadoras por aquí atacando a estos aviones, en realidad el tipo de avión que estamos utilizando es el que se usaba en esa época de la guerra en concreto. Las marcas que tienen los tanques pintados por encima también aluden exactamente a una fecha concreta de la guerra, y lo mismo pues el camuflaje incluso de este tanque que está aquí destruido, pues cualquiera que entienda de historia va a saber exactamente en qué año nos estamos moviendo, simplemente porque hemos añadido este tipo de información en la ilustración. Incluso el terreno en el que nos estamos moviendo ya nos dice cómo era el terreno de las afueras de Berlín. Más elementos que podemos utilizar como protagonistas de una infografía, pues las típicas vistas de pájaro para ver una vista general de una región. Por ejemplo, en este caso, la ciudad de Pompeya justo antes de la erupción. También un clásico dentro de las infografías. O los dioramas, que son estas ilustraciones a mí me parecen tan artificiales, pero que son muy útiles para contar información. Es muy difícil que encontremos todos los animales de un determinado ecosistema juntitos a la vez para poder tomar una fotografía de ellos, y menos todavía si estamos hablando de un ecosistema extinto, como es en este caso. Pero de esta manera, con una única imagen, podemos contar toda la comunidad de organismos que tenemos en un determinado ecosistema. A eso llamamos dioramas. También clásicos en todas las infografías, veremos cómo podemos utilizar estas vistas en transparencia y de rayos X para contar cómo es la estructura interna del elemento que sea. En este caso, pues una abeja melífera, pues con los diferentes órganos y aparatos que componen su anatomía, utilizando este tipo de vistas. También veremos cómo utilizar bloques diagrama de este tipo para contar la estructura interna, por ejemplo, muy utilizado en geología. Y, por supuesto, todo este tipo de cortes, secciones y vistas en cutaway, que también son un clásico de las infografías. Pues, de nuevo, para mostrar cómo es el interior de determinadas estructuras, como en este caso elementos de tecnología, también de arquitectura, por supuesto, y además con la posibilidad de, con esos cortes, explicar cómo están organizados los espacios. Por ejemplo, en este alfar celtíbero, pues saber que tenemos una parte donde se hacían donde se modelaban estas vasijas, otro lugar donde se cocían, otro donde se secaban, en fin, la compartimentación de todo ese espacio y sus funciones. Todo contado en una imagen. Importante que veremos en el curso es cómo organizar y planificar dónde damos esos cortes para mostrar toda esa información con precisión. No es lo mismo hacer un corte en un determinado punto que en otro. Así podremos contar diferentes elementos de la estructura esta que estamos intentando transmitir.
En la cuarta sesión lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer la composición y el diseño de esa infografía. Por supuesto, empezaremos haciendo una investigación y el acopio de referencia que siempre hacemos en todos los proyectos de ilustración, pero que en este caso es muy importante porque nos va a ayudar a hacer esta selección de la información. Es decir, con todo lo que aprendamos sobre el tema que queremos contar, la historia que queramos contar, necesitamos hacer una selección de la información y decidir qué cosas vamos a contar para poder pensar en qué forma, con qué elementos visuales lo vamos a contar. Una vez que tengamos seleccionada esa información que queremos contar, os enseñaré a utilizar una estructura de retículas para generar una composición que ayude a guiar la experiencia del espectador. De manera que no vamos a colocar las cosas en nuestra infografía de cualquier manera, sino que vamos a seguir este tipo de guías donde vamos a tener muy en cuenta una serie de elementos como los márgenes del, por ejemplo, si es una revista, de los márgenes de la revista, dónde va a caer la espina de la revista, que aquí ya sabéis a lo que me refiero, el doblez de la revista, que no va a dejar que se vean cosas. Interesa que en esta banda roja no coloquemos nada. Veremos cómo generar este tipo de retículas para que la composición se pueda hacer de manera mucho más fácil. ¿Por qué usamos una composición de este tipo? Porque usando esa composición y esa jerarquía visual de los elementos que incluimos en ella, vamos a guiar la experiencia del receptor del mensaje. Vamos a tener un espacio o un elemento que va a llamar la atención del espectador, una imagen principal que va a ser la del protagonista de nuestra infografía y una serie de gráficos, imágenes secundarias y gráficos, con información complementaria. Cada uno de esos niveles un poquito más, con un nivel menor de jerarquía visual y también con una información un poquito menos relevante. De esta manera, el espectador que solamente esté interesado en hojear esa revista aún así va a recibir una información concreta y según vaya navegando por este diseño que nosotros hemos creado, puede ir encontrando información cada vez más grande, ¿de acuerdo? Es un poco, obligamos al espectador a hacer un ejercicio de explorar e ir aprendiendo cosas a medida que navega por esa infografía. Por eso es muy importante que hagamos ese diseño. Lógicamente, aunque normalmente en los proyectos reales este manejo de los textos o de otros elementos gráficos se hace por parte de otro profesional, puede ser que nos lo pidan. Por eso vamos a ver también cómo manejar los textos dentro de una infografía. Vamos a ver cómo es el flujo de trabajo de los textos en paralelo con la creación de imágenes, porque es importante que haya un poquito si no lo hacemos nosotros mismos todo, que haya un diálogo entre esas dos partes, quien prepara los textos y quien prepara las imágenes. Y también veremos qué parámetros de texto y tipografía hay que manejar, porque también podemos utilizar esos elementos para crear una jerarquía en los textos también. Y por último veremos algunas notas sobre redacción, por si llega el momento en el que necesitemos nosotros también redactar todos esos textos que van a ir en la infografía. Como vimos también en el caso de la visualización de datos, también os daré recursos pues, para que la tipografía no sea nunca más un problema para vosotros. Por último, en la sesión 5 lo que vamos a hacer es una tutoría del proyecto final. La idea es que el proyecto final sea una infografía de tema libre, de manera que cada uno de vosotros elijáis un tema que os motive para trabajar. Y la idea es que en esta última sesión pongamos los bocetos preliminares de esos proyectos finales en común, de manera que vamos a ver los problemas que han ido surgiendo y las posibles soluciones. La idea de esto es que no solamente aprendáis del proceso de creación de vuestro proyecto final, sino que también vais a ver soluciones y problemas que surgen en los proyectos de vuestros compañeros. Y bueno, en este caso yo simularé el papel de un cliente real que os dará cambios, que os propondrá algunos cambios que van a ser un problema y también intentaré ayudaros para solucionar esos problemas. Ahora llega el tema de las técnicas. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿De acuerdo? En este caso, este no es un curso de iniciación. Es decir, en este curso no vamos a explicar técnicas de dibujo o de modelado. Lo que yo quiero transmitiros en este curso es una serie de procedimientos y de estrategias para crear las infografías. ¿A qué me refiero con esto? Que la técnica o el medio de creación de los elementos visuales que vais a poner en vuestra infografía va a depender de los conocimientos previos que vosotros tengáis. Lo importante va a ser, lo que yo quiero transmitiros es cómo plantear la creación, por ejemplo, de un bloque de diagrama de este tipo. Cómo vamos a preparar un boceto, cómo vamos a organizar esa información y luego
La técnica con la que elaboremos la imagen final va a depender de vuestros conocimientos, aunque yo, lógicamente, os voy a guiar dependiendo de qué técnica utilicéis o tengáis conocimientos, os iré dando pautas para desarrollar ese boceto que hemos creado con esas técnicas que vais a ver, pero no os voy a explicar esas técnicas. Es decir, no importa si usáis acuarelas o modelado 3D, porque lo importante es cómo hacéis el diseño de la información que contiene esa infografía. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos. Normalmente las infografías, por ese tema que os contaba antes, de la confusión del término, se asocian siempre a imágenes generadas de manera digital o incluso modelado en 3D, pero realmente lo importante es cómo hacemos esa composición con una jerarquía que ordena la información. Y eso lo podemos hacer de muchas formas. Por ejemplo, en este libro, este pollo es un T-Rex, lo que intentábamos mostrar son una serie de procesos evolutivos complejos, simplificados para el público infantil, utilizando ese lenguaje de infografías. Y como veis, la técnica que utilizamos podría ser perfecta, aunque es una ilustración digital, podría perfectamente haberse hecho con lápiz y iluminado con acuarela. Volviendo a esta ilustración de la vista aérea de Pompeya, yo la hice en 3D porque intenté utilizar el 3D para repetir una serie de módulos y que esto fuese más rápido. Pero tenemos este grandísimo ilustrador que es Jean-Claude Golben. Si no lo conocéis, os dejo aquí la web para que veáis las cosas que hace este personaje porque son una pasada. Donde veis la misma imagen resuelta con tinta iluminada con acuarela. Lógicamente en el curso yo os enseñaré qué estrategia vamos a seguir dependiendo de qué técnica vayáis a utilizar para crear este tipo de ilustraciones. Otro ejemplo de Alberto Lucas, un gran amigo y es un infografista fantástico, que os recomiendo que sigáis porque tiene unos trabajos espectaculares. Como veis, la técnica que él utiliza para sus infografías es muy sencilla. De hecho, si yo os digo que esto está dibujado con el ratón, ¿a que no me creéis? Pues el amigo Alberto se curraba estas ilustraciones con el ratón, dibujando con Photoshop. Es decir, la técnica que utilicemos no es importante. Lo importante es cómo Alberto coloca todos estos elementos en esta composición. Y siempre que hablamos de técnicas, porque siempre hay esta discusión, ¿qué técnicas utilizamos? ¿Utilizamos técnicas digitales, técnicas tradicionales? Yo pongo este ejemplo, también un trabajo de Alberto Lucas, que si veis aquí es una infografía creada recortando trocitos de papel de colores. De manera que cada color es un tipo de herramienta que se ha encontrado que utilizan diferentes animales o de protoherramienta, y utilizando estos otros recursos gráficos te sirve para contar qué tipo de herramienta utiliza cada uno de estos grupos de animales. Es decir, el valor de la creatividad a la hora de elegir las técnicas y cómo componer y ordenar esa información es más importante que la técnica en sí misma. ¿De acuerdo? Pues nada, todo esto que os estoy contando es lo que vamos a ver en este curso, que como digo empieza el 13 de enero, dentro de un mes ya mismo lo tenemos, aún quedan 12 plazas disponibles y como veis está valorado en 140 euros, pero tenemos un descuento del 30% con el que se nos queda en 98 euros. Y nada, yo he terminado ya y estaré encantado de responder cualquier duda que tengáis. Vale, pues si empezamos con la ronda de preguntas y la primera es programas informáticos necesarios para realizar el curso. Lógicamente, el único tema que no nos queda más remedio que hacerlo digital es este tema que hablábamos de manejar la tipografía. Nosotros vamos a intentar centrar todos los temas digitales en Photoshop, pero en realidad las herramientas para manejar texto son muy parecidas en cualquier herramienta, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar Photoshop, aunque no es el estándar para manejar el texto, pero tiene las herramientas suficientes para poder hacer esos grupos de texto que vamos a ver, como crear un texto para una plantilla de texto para los títulos, subtítulos, párrafos de entrada, bloques de leyenda, todo ese tipo de cosas lo vamos a generar utilizando Photoshop. Pero perfectamente es trasladable esto a Illustrator o incluso a InDesign o a cualquier otro programa en el que podamos colocar texto. ¿De acuerdo? Si utilizamos una herramienta diferente de Photoshop, no hay ningún problema. Para esto son cursos personalizados y somos poquitos alumnos, con lo cual os puedo echar una mano y ver cómo se hacen las cosas en el programa que utilicéis. Vale, muy bien. Otra pregunta.
Hoy en día existen varias plataformas que se pueden realizar infografías, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre hacer una infografía a través de una aplicación o hacerla a medida? Pues ese es el tema, que en todas esos son los recursos que yo os decía que comentaré con vosotros, pero el problema de esos recursos es que es difícil que se ajusten exactamente a las necesidades de nuestro proyecto. Normalmente la gente que trabaja con esas plantillas no utiliza esas plantillas directamente, sino que lo que hace es esas plantillas, es verdad que le pueden solucionar una parte del proyecto, un porcentaje del proyecto, pero luego hay una serie de elementos, esos elementos visuales que vamos a ver en la sesión 2 y en la sesión 3, que necesitamos crear específicamente para nuestro proyecto. Por supuesto, es parte de lo que os enseñaré a coger esas plantillas, ya sean gratuitas o de pago, y modificarlas para nuestras necesidades. Pero al final, lógicamente, si hay algo que ya existe en el mercado que se puede hacer, no te lo van a encargar. La idea es que esos elementos diferenciales y que sí que son específicos de tu proyecto, esos sí que los tenemos que hacer. Pero por supuesto, todo lo que podamos reutilizar de ese tipo de plantillas, incluso crear nuestras propias plantillas, es algo que veremos cómo hacerlo. Eso es lo que os decía de generar una plantilla de textos con esa jerarquía, pues tener un título, un subtítulo, un párrafo ya listo simplemente para colocar en nuestras infografías. Es más o menos eso. Da igual que lo hagamos nosotros mismos o que lo cojamos de una de estos recursos de plantillas y templates y demás. Vale. Otra pregunta es, ¿los dibujos con los que se harán los ejercicios han de ser propios o son recursos de Internet? Pues hombre, volvemos a lo mismo. Lo suyo es que fuesen propios. Os enseñaré muchos recursos diferentes para, si igual no tenéis habilidades de dibujo, cómo podemos solucionar esto. Por ejemplo, Fernando Batista utiliza muchísimos elementos que son maquetitas modeladas por él mismo, que luego fotografía y compone en Photoshop. Es decir, podemos buscar siempre soluciones creativas. Si hay una cosa que se nos escapa, solucionarla de otra manera. Pero sí que interesa que sean originales, sobre todo porque no sé hasta qué punto eso se puede hacer, el Vale. escamotear cosas de por ahí. Sí. Además es que es mucho más fácil crearla nosotros mismos al final. ¿De acuerdo? Simplemente hay que buscar, pensad en lo que os decía de Alberto. Pues esto podía haber buscado otra, pero él se curró este sistema tan sencillo. Claro, sencillo una vez que se te ocurre esta idea brillante. Pero a mí sí que me gustaría pues, ver este tipo de soluciones creativas, que es un poco lo que veremos en esa quinta sesión. Oye, pues yo tengo este problema, no sé cómo solucionarlo porque igual no llego con los conocimientos que tengo de dibujo o de lo que sea, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues vamos a buscar qué posibilidades hay y qué posibilidades se nos ocurren. Y lógicamente se nos van a ocurrir más a 26 personas que a uno solo. Es lo bueno de trabajar en este tipo de curso. Vale. Otra pregunta que tenemos es, ¿dónde se utilizan las infografías? Bueno, pues a día de hoy, la verdad es que las infografías empezaron siendo un medio que se utilizaba mucho en publicaciones de prensa, revistas y demás. Pero ahora mismo las infografías están aplicándose en montones de lugares. Ya sean páginas web, aplicaciones, por supuesto en editorial, en libros, revistas. Incluso yo veo ahora en el Marca, incluso ponen infografías para contarte las estadísticas de los equipos de fútbol. O sea, es algo que se está extendiendo muchísimo porque es una forma muy eficaz y muy atractiva de contar cualquier tipo de información. Entonces, realmente la demanda de este tipo de medio de comunicación es muy grande en muchísimos medios diferentes. Pienso ahora también, por ejemplo, en centros de interpretación, cartelería de museos. Este tipo de medio es muy bueno para transmitir en ese tipo de medios esa información. Vale, tenemos otra pregunta. Normalmente la cantidad de información es muy elevada. ¿Cómo se organiza para no colapsar y dar demasiada información? Claro, ahí son esas dos cuestiones que vemos en la cuarta sesión, que es hacer una selección buena de qué información realmente podemos incluir en la infografía, haciendo también una lista de prioridades. Bueno, pues yo necesito que esta sea mi idea central y luego hay una serie de cosas con una orden de prioridad que quiero contar. No, hay veces que no entra todo, lógicamente, en las infografías. Pero haciendo esa lista de prioridades ya puedes ir decidiendo qué cosas entran y qué cosas no. Si es verdad que siempre hay algún detalle que tú tenías en esa lista que te apetecía mucho dibujar y que al final es que no hay espacio para contarlo.
pero un poco es esa la forma. Y luego, utilizando toda esa herramienta de las jerarquías visuales y con esa jerarquía generar capas de información hace que tú puedas meter mucha más información que si todo fuese con el mismo nivel visual. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Que utilizando diferentes niveles de jerarquía visual tú puedes hacer diferentes capas de información y esas capas de información te permiten añadir mucha más información en el mismo espacio. Vale. A ver si aparece alguna otra pregunta. Vale, es otra pregunta referente al proyecto final. ¿Vale? Has dicho que que el proyecto final será libre, seremos 26. ¿Qué temas se pueden tratar? Cualquiera. Hombre, dentro del ámbito de la ciencia, porque para eso Ujú. estamos en un curso de ilustración científica, pero cualquier tema. La idea es que, como digo, aprendamos a utilizar este lenguaje para contar cualquier información. Lo ideal es que sea un tema que a ti te motive para trabajar y que no te cueste trabajo todo el proceso de investigación que hay detrás. Si te apasiona lo que estás contando, va a ser mucho más fácil. No vamos a entrar todavía en ese momento en el que estamos trabajando en proyectos reales, en donde, bueno, pues el proyecto lo decide el cliente y si no te gusta, pues no te queda más remedio que intentar emocionarte con lo que estás haciendo. Para que os resulte todo más fácil, la idea era esa de hacer un tema libre. Lo que a vosotros os motive, pues vamos a ver cómo lo transformamos en una infografía. Si por lo que sea, que esto también es una cosa que nos pasa cuando estamos empezando sobre todo, no sé qué elegir, pues también os daré algunas pistas al final de la cuarta sesión de qué cosas podemos contar. Pero vamos, es muy fácil mirar a tu alrededor y ver qué cosas te motivan y qué cosas te parece que son interesantes y que la gente no las conoce lo suficiente, pues eso sería un buen tema para contar en tu Sí. infografía. Bueno, también se puede ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Para ir recopilando información y demás. Claro, o sea, la idea de esas dos sesiones, la segunda y la tercera, en la que vemos elementos visuales, es daros ideas. Decir, oh, pues esto no se me habría ocurrido nunca, que lo podemos contar así. Pues a lo mejor con esta herramienta que yo creo que es muy guay, me puede ir muy bien para este tema. Y ahí también el tipo de cosas que veamos en esos elementos visuales os va a ayudar a elegir qué tipo de tema vais a escoger para el proyecto final. Y no lo hemos comentado, pero bueno, en todos los cursos hay abierto un foro y tenemos también un grupo de Facebook cerrado en el que se comparte pues toda la información, todos los ejercicios, hay correcciones semanales, hay apoyo entre los alumnos, que esto es súper importante porque, como decimos siempre, pues la formación online está muy bien, pero te puedes sentir muy solo y a través de estas herramientas, tanto del foro como de como grupo de Facebook, pues es una manera de estar en contacto con compañeros y solucionar dudas que puedas tener en algún momento. Pero os aseguro que si tú no tienes ideas de qué hacer, habrá algún compi que tenga demasiadas ideas y que te pueda compartir una o no sé. Sí. Enriquece mucho si hacemos comunidad y compartimos todo este tipo de cosas. Sí, de hecho, en algunos cursos se proponen como diferentes propuestas y los compañeros pues votan la que consideran que es mejor, ¿no? Eso también es un ejercicio y una manera de, pues, de aprender de lo que hacen los demás, de ver mucho y de estar en contacto con gente que está haciendo lo mismo que tú. Yo creo que en este curso también va a ser, la idea es la misma y está teniendo éxito y creo que es lo que vamos a hacer. Sí, es la mejor forma de aprender, ver lo que hacen los demás. Y Muy aprender bien. tanto de los aciertos como de los errores. Es que esto es así. Y cuantas más dosis de experiencia tengamos, si tenemos 25 experiencias diferentes con un proyecto, más vamos a aprender, que si solo tenemos una. Sí. La verdad, mira, tenemos un comentario de Natalia Díez que es un curso genial. Esta edición me resulta imposible por problemas de agenda, pero la siguiente edición me apunto fijo. Muy bien. Y ahora, algo de biografía para ir empapándonos, deseando empezar.
De bibliografía. Sí. Pues a ver, Mira, ¿cómo os mientras lo comparto esto? piensas, yo te voy a decir algo que hacía yo, porque yo estuve estudiando, bueno, estudié diseño gráfico. Y una cosa que me encanta, que hago muchas veces, allí lo llamábamos Safari, entonces sería un Safari infográfico, que consiste en recopilar el máximo de ejemplos de infografías que existan, ¿vale? Para ver cómo otras personas hacen los diferentes proyectos. Ahora hay mucho material en Internet, pero yo creo que sería más interesante, si cabe, ir al papel, ir a las Mm. revistas, a los periódicos, un poco mirar qué hay, ¿no? En todas las secciones de un periódico. El tiempo, los deportes, todo lo que podamos ver que es infografía o que podamos tener la duda de si es o no es, ¿no? Y haciendo este ejercicio, yo creo que nos va a ayudar para ponernos en marcha antes de empezar el curso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo recomiendo esta página, no sé si la estáis viendo, Malofieg, que son unos premios que organiza la Universidad de Navarra. De momento no lo ¿No vemos. lo veis? No. Vemos el chat de YouTube. Ah, ¿por qué? A ver, no Abre otra quiero, pestaña. no quiero ver el chat de YouTube. ¿Ahora? No. Espera, que lo vuelvo a compartir. No sé a quién le da. Vale, si es que estoy... Ahora, Ahora sí. ahora. Estos son los premios de, de infografía más importantes a nivel mundial. Entonces aquí sé que los premios publican todos los años una pequeña memoria con los ganadores, pero seguro que aquí también hay donde encontrar pues, la excelencia dentro del mundo de la infografía. Vais a ver mucha cosa de visualización de datos porque es, digamos, un campo que se utiliza mucho, pero también hay ejemplos del tipo de infografía que os estamos contando aquí. ¿De acuerdo? Más infografía diagramática. Más lugares, por supuesto, para mí la referencia siempre es National Geographic, que prácticamente siempre está colgando en sus redes y en su página web este tipo de infografías porque es una cosa que es muy visual y que funciona muy bien para ese tipo de medios. Uh-huh. Y para mí sigue siendo una referencia, aunque hay otras muchas formas de hacer esto, por supuesto. Y bueno, Taschen, por ejemplo, tiene una recopilación de infografías de National Geographic, que es un libraco como de este tamaño, que está muy bien, muy manejable, pero que está muy bien para ver cómo ha ido evolucionando el mundo de la infografía, pues desde el comienzo de las publicaciones de National Geographic, que por supuesto ahí era todo analógico y con medios tradicionales, y está muy bien ver cómo ha ido evolucionando en todos estos años los trabajos que se han ido publicando en esta revista. Lo bueno que tiene Malofieg es que te va a dejar ver una visión global de lo que son las infografías en muchos medios diferentes. Tiene una sección, por supuesto, de prensa, pero también tienen otra de webs, tienen otra de portfolios de infografistas para ver cómo los infografistas presentan su trabajo, que también es importante. Y, por supuesto, en el curso veremos muchos más recursos de este tipo. Vale. Vale, pues no hay más preguntas. Si te parece, pues recordar a la gente que para participar en el curso, ir a la página web de cursos.ilustraciencia.info, que ahora mismo quedan 12 plazas y en el momento que se llene, pues se abrirá una nueva convocatoria y nada, y así continuaremos. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que os espero en el curso, que estoy muy ilusionado preparando esto porque la verdad que es un tema apasionante y tiene unas posibilidades a nivel laboral muy importantes y por eso pensamos que era interesante crear un curso de este medio de comunicación que está de moda, que se está utilizando, que se demanda mucho y que la verdad es que es apasionante porque en cada infografía te toca investigar y hacerte un pequeño experto en ese tema, que aunque no lo conozcas, pues te ayuda a abrirte el mundo y eso es una cosa muy bonita de este trabajo, lógicamente. Muy bien,
Pues muchas gracias, Román. Nos vemos pronto y suerte con el curso. Muchas gracias a vosotros. Hasta Chao. luego.